¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un inicio del día agradable y espero que el resto del día lo sea también. Nosotros el día de hoy tenemos como tema a desarrollar para el curso de psicología al desarrollo humano en su segunda parte. El desarrollo humano en su segunda parte para este ciclo semestral comprende a la adolescencia y la adultez. Este es un tema muy importante porque, por ejemplo, San Marcos hizo preguntas sobre este tema en el 2019 y el 2020. Ustedes van a notarlo con las preguntas de admisión que les he traído, que son varias, ¿sí? Pero hay algo aún más importante que señalar. Hay que señalar que el día de hoy vamos a trabajar también al tema denominado el proyecto de vida, ¿sí? Cuando hablamos del proyecto de vida, ya ustedes saben que se habla pues de la visión, de la misión, se habla también, por supuesto, del autoconocimiento y con ello de la famosa escalera de la autoestima, ¿sí? Así que no deben olvidar esto, debemos estar muy atentos. Para el final de la clase desarrollaremos varias preguntas de admisión, así que hay que estar muy concentrados, ¿sí? Muy bien. Entonces el día de hoy trataremos a la adolescencia y la adultez, ¿sí? Adolescencia y adultez. Muy bien. Empezamos entonces. De acuerdo al desarrollo humano, la adolescencia es una etapa del desarrollo que involucra principalmente ¿qué cosa? Bueno, involucra desde los 11 hasta los... A ver, vamos a ver aquí qué pasó. Como le seguía señalando, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano que comprende desde los 11 hasta los 20 años. Es importante en primer lugar distinguir a la adolescencia de la pubertad. La pubertad es entendida como un proceso madurativo, ¿cierto? Donde se realizan los cambios sexuales primarios y los cambios sexuales secundarios. Cambios sexuales primarios y cambios sexuales secundarios. Estos cambios sexuales primarios o cambios sexuales secundarios se deben principalmente a las sustancias llamadas folículo estimulante y luteinizante. Su compañera Azucena señala que se escucha bajo. A ver, me confirman por favor los compañeros si se escucha con regularidad. Me confirman por favor. A ver, me confirman. Se escucha bien, dice Katy. Valentina un poquito. Me confirman. Shadey me dice, lo escucho bien. Andrea me dice, se escucha bien. Yo lo escucho bien, dice Erika. Diego también dice que se escucha bien. En todo caso, en estas situaciones solo hay que tener un poquito de paciencia. De repente es la red que se está estabilizando. Tal vez hay que tener también un poquito de paciencia. Tal vez utilizar audífonos sea una buena opción. ¿Sí? A ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si se escucha con normalidad otra vez? A ver. ¿Me confirman si se escucha con normalidad? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. La adolescencia, como les venía señalando, es una etapa del desarrollo humano que va desde los 11 hasta los 20 años. Lo primero que debemos hacer es diferenciar la adolescencia de la pubertad. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano. En cambio, la pubertad se realiza dentro de la dimensión física de la adolescencia. ¿Por qué? Porque es un proceso madurativo. Este es un proceso madurativo que involucra principalmente a los cambios sexuales primarios y secundarios. ¿Por qué? Muy bien, veamos la gráfica. En la gráfica nosotros podemos observar que es así es, claro, muy bien, la estructura del sistema límbico, llamada el hipotálamo,
la que le envía señales a la hipófisis alrededor de los 11 años. Esto permite el desarrollo de la FSH y la LH. Todos ustedes saben que la folículo estimulante permite la, valga la redundancia, maduración folicular. Y la luteinizante permite el desarrollo de estrógeno, progesterona y testosterona. ¿Sí? Esto incluso lo vimos en el tema de bases biológicas 2 y lo recalcamos también en un complemento o repaso. ¿Sí? Así que creo que aquí no hay dificultades. Creo que aquí no habría problemas. Cuando se habla de características o cambios sexuales primarios, deben recordar que se hace referencia a todos aquellos cambios que involucran los órganos de reproducción, que puede incluir el tamaño, que puede incluir el funcionamiento, que puede incluir su desempeño. ¿Sí? En cambio, en las características sexuales secundarias, vas a encontrar elementos del esquema corporal, como por ejemplo el ensanchamiento de hombros, de caderas, el aumento del busto, el vello corporal, etcétera, etcétera. Profesor, también el cambio de la voz, por supuesto. Creo que aquí no tenemos dificultad. Entonces, sabemos ya que la pubertad es distinta a la adolescencia. Sabemos que la adolescencia incluye a la pubertad. En la dimensión física, entonces, no hay problema. Profesor, la dimensión física de la adolescencia ha venido en el examen de admisión. No. Vino en un simulacro hace algunos años y fue una pregunta para relacionar. Colocaron folículo estimulante, folículo estimulante luteinizante y lo trataban de asociar con maduración folicular, estrógeno, progesterona, testosterona. Colocaron pubertad y colocaron proceso madurativo donde ocurren cambios sexuales primarios y secundarios. Y colocaron posteriormente adolescencia, etapa del desarrollo humano que se caracteriza por la búsqueda de identidad. ¿Sí? Entonces, no se olviden, me vino esto como simulacro, no pregunta de admisión, hace algunos años. Si no me equivoco, fue el simulacro del 2018 si no me equivoco. Entonces, la dimensión física no es recurrente en el examen de admisión, no lo es. Lo que sí es recurrente, ojo, y quisiera que te concentres mucho, es el desarrollo cognoscitivo. Profesor, ¿cómo así? Sí. Lo que pasa es que el desarrollo cognoscitivo se presentó en el 2019. ¿A través de qué, profesor? El famoso egocentrismo racional. Hay una pregunta que yo voy a resolver contigo, una pregunta de admisión que me preocupa mucho. Me preocupa porque cuando la resolví con otro semestral, con otro salón, la mayoría se equivocó. La mayoría se equivocó. Así que me preocupa mucho explicártela de una vez. ¿Sí? Todos ustedes saben que para Jean Piaget existe algo llamado el pensamiento egocéntrico, pero este egocentrismo Piaget lo describe en la niñez, ¿sí? Animismo, recuerdas tú, artificialismo, finalismo, ¿verdad? Entonces, el niño, cuando se presenta en la prueba de Piaget de las tres montañas, ¿te acuerdas? Y Piaget le dice, describe las montañas desde el punto de vista del muñeco. El pequeño no puede. Entonces, el pequeño va a tener dificultad para poder comprender el mundo desde un punto de vista distinto al suyo, ¿sí? Pero esto es desde un aspecto cognoscitivo, ¿verdad? Por un egocentrismo. ¿Listo? Pero ¿qué hay del adolescente? Bueno, el adolescente va a tener algo llamado el egocentrismo racional. Así le van a llamar. ¿En qué consiste esto? Mira, todos sabemos que de acuerdo a Jean Piaget, la adolescencia desarrolla las operaciones formales.
tiene trazos auxiliares en la geometría, maneja signos y símbolos, pensamiento probabilístico, razonamiento combinatorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, el famoso investigador David Elkind desarrolló la fabulación personal y la audiencia imaginaria. A eso voy, porque San Marcos me lo preguntó en el 2019 uno y he traído la pregunta hoy, así que voy de una vez explicándolo con cuidado, ¿sí? En el desarrollo cognoscitivo, el famoso David Elkind señaló dos características del adolescente: la audiencia imaginaria y la fábula personal. En la audiencia imaginaria, los adolescentes perciben, piensan, creen que los seres humanos, ojo, van a estar a la expectativa de su comportamiento. Así que ellos conciben que se les observa constantemente. Por ejemplo, un adolescente puede haber pasado 2 o 3 horas eligiendo un par de zapatillas para comprárselas, pero al día siguiente, para saber si se las va a poner o no, puede demorarse otras 2 horas para poder elegir si, ay no, estas llaman mucho la atención, no me las pongo, o me las pongo, no me importa. Entonces, en la audiencia imaginaria, el adolescente puede pensar que los demás estarán a la expectativa de su comportamiento. Profesor, entonces usted me estaría diciendo que muchas veces en el colegio, en secundaria, cuando alguien se cortaba el cabello, pues se sentía muy avergonzado, así que iba al colegio con chullo o con gorro. No quería que le vean el corte de cabello. Para él era un corte de cabello muy lindo, pero igual tenía este miedo, esta expectativa hacia los demás. Eso es correcto. Esa podría ser la audiencia imaginaria. Es posible. Y el otro concepto que desarrolló David Elkind es ¿cuál? El de la fábula personal. En la fábula personal, algunos adolescentes pueden presentar ciertos pensamientos, percepciones, donde se conciben como invulnerables, de tal manera que se pueden presentar conductas de riesgo. Profesor, conductas de riesgo, sí. Y aquí es donde yo me voy a demorar. Esto me importa mucho, porque la verdad que me dio un poco de pena cuando sus compañeros fallaban, cuando les planteé la pregunta y no lo acertaron. Me dio sí un poco de pena. Espero que ustedes estén muy atentos y estén muy concentrados a esto. Mira, San Marcos en el examen de admisión del 2019 me presentó esto. Me presentó: analice las siguientes situaciones de adolescentes y señale cuáles de ellas presentan conductas de riesgo. Y me presentaron 5 enunciados. Ojo, 5 enunciados. Ahora, uno de estos enunciados decía lo siguiente. Te lo leo, ¿ah? Decía así: María es enamorada de Luis, un consumidor de marihuana. Ella lo acompaña cuando él fuma, pero aclara que ella no probará ninguna droga. Vuelvo a repetir. María es enamorada de Luis, un consumidor de marihuana. Ella lo acompaña cuando él fuma, pero aclara que ella no probará ninguna droga. Te pregunto yo, vamos chico del semestral, que eres exigente. Vamos chico del semestral, que ya tienes un tiempito preparándote. Vamos chico del semestral, que yo constantemente te he presentado preguntas de admisión desde el primer día de clases. Dime por favor, esa de allí, ese enunciado, ¿es una conducta de riesgo o no? Te leo por el chat. Vamos.
Te leo por el chat. Te repito el enunciado, ¿ah? Te repito el enunciado. María es enamorada de Luis, un consumidor de marihuana. 2019-1 a San Marcos. Ella lo acompaña cuando él fuma, pero aclara que ella no probará ninguna droga. Vamos. Esa es una conducta de riesgo. Ojo, ¿ah? Mira los conceptos que te estoy presentando aquí. Ya te expliqué la audiencia imaginaria y ya te expliqué la fábula personal. Mira que soy muy cuidadoso con los conceptos y trato de presentarte siempre las preguntas de admisión. Vuelvo a repetir, ¿ya? Última vez, ¿ah? Dice así. 2019-1 fue el enunciado número 3, decía esto. María es enamorada de Luis, un consumidor de marihuana. Ella lo acompaña cuando él fuma, pero aclara que ella no probará ninguna droga. Ojo que el enunciado de la pregunta dice así, ¿ah? Analice las siguientes situaciones de adolescentes, ¿ah? De adolescentes, y señale cuáles de ellas presentan conductas de riesgo. La número 3 dice así, María es enamorada de Luis, un consumidor de marihuana. Ella lo acompaña cuando él fuma, pero aclara que ella no probará ninguna droga. Esta pregunta te la voy a presentar al final de la clase, ¿ah? Muy bien, abro el chat y reviso lo que han escrito. A ver, abrimos. Ronaldo nos dice sí, Katy nos dice no, Daniel dice sí, Shadey dice no, Azucena dice no. Ah, mira, veo varios no. Hans no, Valentina sí, Daniel sí, Pierina sí. Ernesto dice, profe, la audiencia imaginaria se relaciona con la inseguridad, por supuesto, claro. Recuerda que la necesidad de seguridad es la ausencia del temor, por supuesto. Muy bien. He notado que hay no y hay sí. Muy bien. Para los que han escrito que no hay riesgo, ¿sí? Para los que escriben que no hay riesgo, pues déjenme decirles que están equivocados, que sí hay riesgo. Y te voy a dar las razones por las que sí hay riesgo. Razón número 1. Cuando una persona consume marihuana, una persona altera su química cerebral. Como consecuencia, altera la función del área prefrontal. Está demostrado y se los comenté y se los señalé con datos en la clase de bases biológicas. Lo recuerdo perfectamente. Al alterar la química cerebral y el área prefrontal, alteras el juicio, la estimación del tiempo y las características de la personalidad. Entonces, el consumo de marihuana en un sujeto puede provocar que de pronto un estado alterado de la conciencia lo lleve a salir corriendo y ser atropellado por algo, o asumir una conducta de riesgo debido a su estado de relajación. Ah, entonces imaginemos que el chico se accidenta, al bajar las escaleras se rompe una pierna, al caminar por la vereda no lo sé, es atropellado por alguien, al caminar, perdón, por la pista es atropellado, o de repente si está en un hogar, no sé, confunde un cable y se electrocuta. Esa experiencia, a pesar de no recaer en ella, en el sujeto genera una experiencia negativa que como consecuencia va a tener que ser atendida por ella. Así que ahí tienes un primer argumento, eh, por lo cual sería considerado una conducta de riesgo. El cambio psicológico ocasionado en él puede provocar algunas consecuencias en ella. Segundo argumento. Segundo argumento. Cuando se consumen sustancias vinculadas al humo, existe algo llamado el consumo pasivo. ¿Ustedes saben por qué se prohíbe consumir cigarrillo en lugares públicos? Porque hay un consumo pasivo. Porque ese consumo, de acuerdo a la investigación, afecta a los que no están consumiendo. Si una persona que consume un cigarrillo se pone a consumir a tu lado, ese humo ingresa también a tus pulmones y te hace daño. ¿Es una conducta de riesgo? Sí. ¿Colocarme al lado de una persona que está fumando? Sí. Sí, 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 claro que es de riesgo. El humo me va a afectar, las sustancias también ingresan a mi cuerpo. Ahí está tu segundo argumento, ¿ah? Voy por el tercero.
Voy por el tercero. La mayoría de personas que se inician en el consumo de drogas, puedes leerlo esto en un libro de desarrollo humano de Diane Papalia. Las personas que se inician en un consumo de drogas, de marihuana, adivina por qué lo hicieron. ¿Lo hicieron por alguien lejanos a ellos? O sea, alguien lejanos a ellos vino y le dijo, oye, mira, acá tengo esto, ¿quieres probar? ¿O fue alguien cercano? ¿Fue alguien de su entorno? Fue alguien de su entorno, ¿verdad? No es que la persona vaya caminando por la calle y alguien le diga, oye, ¿quieres un poco? Ya pues, no, ¿verdad? Es una persona que conocemos, una persona cercana, la que lo introduce en el consumo. Entonces tú tienes aquí los tres argumentos por los cuales es una conducta de riesgo. ¿Sí? Mucho cuidado, por favor, esa es verdadera. Y es más, déjame decirte que si tú asumes que ese enunciado es verdadero, hay clave en esa pregunta. Esa pregunta tiene clave, ¿ya? Fue pregunta de admisión 2019-1. Profesor, ¿lo que piensa ella puede estar relacionado con la fábula personal? Claro, porque se asume como invulnerable. Claro que sí. Por favor, ¿me confirman si se entendió? ¿Me confirman, por favor, si se entendió? ¿Si se pudo entender? ¿Sí? Muy bien, ya estamos entonces. Desarrollo cognitivo del adolescente cumplido. ¿Ya? Muy bien. Esto lo propone el famoso David Elkind y en algunos libros le llaman, ya sabes tú, egocentrismo racional. Algunos pueden incluso llamarlo en algunos libros, sobre todo los preuniversitarios que son muy prácticos, egocentrismo de otro tipo. Le pueden llamar hasta afectivo o cognoscitivo. Pero ya tú sabes que el concepto como tal no ha venido. Audiencia imaginaria y fábula personal están en el prospecto. Así que cuidado. ¿Listo? Muy bien. Desarrollo cognitivo del adolescente completo. Continuamos con la siguiente dimensión. Vamos con la dimensión psicosocial y la dimensión emocional. Primero trataremos a la dimensión psicosocial y le vamos a dar el tiempo que se merece. ¿Por qué? Porque San Marcos me pregunta mucho sobre esto. Muchísimo. Orientación vocacional, proyecto de vida, autoestima, autoconocimiento, muchísimo. ¿Ya? Empezamos. El desarrollo psicosocial. En primer lugar, debemos nosotros recordar al famoso Erik Erikson. Erik Erikson. El famoso Erik Erikson, en su obra Infancia y Sociedad, en el capítulo 7, nos presenta las tareas del yo, ¿cierto? Estas tareas del yo lo que hacen es desarrollar una crisis psicosocial. Hemos visto que en la niñez intermedia está ¿qué cosa? Laboriosidad versus inferioridad. El sujeto es consciente de sus habilidades y ¿qué hace? Construye un autoconcepto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa cuando ocurre, qué pasa en la adolescencia? Para el famoso Erickson, la identidad es la concepción coherente del yo, constituida por normas y valores con las cuales nos sentimos comprometidos. Profesor, ¿qué significa esto? Bueno, significa que mientras el niño canta, baila, juega y hace su tarea, es decir, es estudiante, es hijo y claramente es un amigo, tiene amiguitos en el colegio, estudia, juega, ¿verdad? El adolescente tiene múltiples roles. Es amigo, estudiante, enamorado, hijo, deportista, artista, cantante, etcétera, etcétera. Quiere decir que este adolescente está buscando desarrollar sus cualidades personales, ¿sí? Y a partir del desarrollo de sus cualidades personales, pretende saber quién es. Si tú le preguntas a un adolescente, ¿tú quién eres? Esa persona va a decir su nombre, yo soy tal persona
Y es muy probable que te diga después, yo soy tal persona y soy esto. Te va a decir, soy dibujante, fotógrafo, cantante, bailarín. Va a empezar a acudir a sus cualidades personales. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, la personalidad tiene dos elementos, temperamento y carácter. Así que la identidad los unifica. Cuando hablamos de una concepción coherente del yo, hablamos de una complementariedad entre el temperamento y el carácter. Esta concepción coherente del yo lo que va a hacer es, así es, claramente, fundamentarse en expectativas, intereses, necesidades, creencias, valores con las cuales se siente comprometido. Entonces, Erickson es muy astuto y nos dice lo siguiente. Durante la tarea del yo llamada identidad versus confusión de roles, el adolescente debe realizar tres subtareas. Primero, la vocación. Segundo, la elección de valores. Y tercero, la sexualidad responsable. Número uno. Vocación, la veremos en unos minutos. Visión, misión, autoconocimiento, etcétera. Número 2, elección de valores. Brevemente te lo señalo. Esta consiste en elegir cómo queremos ser conocidos. Como alguien responsable, irresponsable, como alguien fuerte, como alguien saludable, como alguien débil, etc. Y la tercera es la sexualidad responsable. Erickson señalaba que lo mejor es amarnos a nosotros mismos primero para amar saludablemente a los demás después. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con la famosa orientación vocacional y el proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es fundamentalmente la planificación de nuestros objetivos, de nuestras metas y todas las acciones que involucre la realización de la misma. Es decir, son todo lo que queremos ser y todo lo que debemos hacer. Por eso el proyecto de vida desarrolla una visión y una misión. ¿Sí? Por eso. El proyecto de vida entonces es aquello que surge en la adolescencia, pero espera realizarse plenamente en la adultez. ¿Sí? Profesor, es por eso que los adolescentes su proyecto de vida lo pueden cambiar, lo pueden reestructurar. ¿Eso es correcto? Por supuesto, claro que sí. Tal vez un sujeto al salir del colegio decía yo quiero ser médico, pero una vez que ingresó a la academia se dio cuenta que sus habilidades se orientaban hacia otra cosa y sus intereses también. Y luego tal vez se dijo no, no quiero ser médico, quiero ser abogado. Entonces, el proyecto de vida es entendido como el conjunto de planes y acciones que un sujeto se propone a desarrollar a lo largo del ciclo vital. Empezamos entonces con lo más importante y recurrente en el examen, el autoconocimiento, el primer componente. Hoy en este tema debemos aprender a la famosísima escalera de la autoestima. Cuando el examen de admisión de San Marcos nos presenta su prospecto, ustedes seguramente tienen allí su prospecto a la mano, o de repente lo tienen de exámenes pasados, o ya lo han podido revisar. Se van a dar cuenta que uno de los componentes del proyecto de vida o plan de vida es la famosa escalera de la autoestima. Es el famoso proceso de autoconocimiento. ¿En qué consiste este proceso? Muy bien. Concentrados, por favor, que voy a brindar un ejemplo para cada uno de ellos. ¿Ah? Mucha concentración, por favor. Mucha concentración. Mucha concentración. Vamos, empezamos. El autoconocimiento para la psicología es un proceso de reflexión, donde tú como ser humano puedes identificar tus debilidades y tus fortalezas. ¿Sí? Muy bien. Profesor, pero esto lo hemos visto en tutoría con el famoso análisis FODA. Bueno, en el famoso análisis FODA tienes un buen instrumento para el autoconocimiento. ¿Por qué?
porque el ser humano puede reflexionar acerca de factores internos y externos que participan en sus vivencias. Por ejemplo, hay personas que se levantan muy tarde, ¿sí? Hay algunos que se levantan muy tarde porque, bueno, tienen obligaciones, pero hay otros que se levantan muy tarde porque el día anterior estuvieron tal vez viendo películas o series o en el internet. Entonces, si ese sujeto ingresa a un proceso reflexivo, podría darse cuenta de algo, que una de sus debilidades es ser irresponsable y que las consecuencias de la irresponsabilidad le puede salir muy caro. Tal vez no ingrese a la universidad debido a esto, o tal vez me tome más tiempo preparándome. Entonces, si un sujeto se autoanaliza, puede decir, sí, soy irresponsable. Entonces tiene una debilidad. La pregunta es, ¿eso puede mejorar? Pues sí, si el sujeto asume voluntad, si el sujeto se disciplina, pues bien, puede cambiar esa irresponsabilidad. Si pensamos en una fortaleza, observamos una cualidad que se hace visible y que nos motiva a continuar en nuestros propósitos. Por ejemplo, hay sujetos que son conscientes que al levantarse temprano tienen más tiempo para organizar sus actividades. Entonces, una de sus fortalezas sería, soy una persona responsable. Cumplo con mis objetivos, persevero en mis propósitos y he logrado darme cuenta que estoy cada vez más sano. Muy bien. Su fortaleza entonces es ser una persona responsable. Ahora, estos son solamente los factores internos. ¿Existen factores externos? Claro. A esto le llamamos amenaza y oportunidad. Por ejemplo, si ustedes están ahora preparándose, están teniendo la oportunidad de acceder a un conocimiento que otros no pueden acceder. Y el acceder a este conocimiento nos lleva a tener mayores probabilidades de ingresar a la universidad. Entonces, el prepararse en una academia para ingresar a la universidad puede ser visto como una oportunidad. Pero ¿qué pasaría si de pronto nuestras familias lamentablemente ya no cuentan con el dinero para seguir pagando la academia? Entonces esto se convierte en una amenaza, ya que es un impedimento para acceder a un conocimiento al cual estoy habituado. Profesor, pero yo podría seguir preparándome con mis medios. Así es, de eso se trata. Se trata de que a pesar de las adversidades tú puedas permanecer. A eso la psicología le llama resiliencia. La resiliencia es básicamente un elemento de la inteligencia emocional que trata de qué? De ver en una serie de circunstancias complicadas una serie de oportunidades para flexibilizar su conducta y salir adelante. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el autoconocimiento, un proceso reflexivo donde tú detectas tus cualidades y tus defectos. Según la psicología, si tú logras autoconocerte muy bien, podrías ir a la siguiente escalera, la del autoconcepto. El autoconcepto es el conjunto de ideas que puede comprender creencias, expectativas, ¿sí? Que tratan de presentarte una imagen sobre ti mismo. Recuerden la pregunta de admisión del 2017 y del caso de Adrián, ¿se acuerdan? Este niño que se esforzó por aprender matemáticas, desaprobó y su madre le dijo, eres idéntico a tu padre, él tampoco sabía matemáticas. ¿Te acuerdas? Pues bien, mucho ojo con esto, mucha atención con esto, ¿ah? Mucho cuidado. El autoconcepto es la imagen que nos hemos construido a lo largo del ciclo vital. Esta puede ser resultado de nuestros propios intereses, como de las condiciones familiares en las que hemos vivido. Así generalmente el autoconcepto va acompañado del enunciado yo creo que soy. Yo creo que soy bueno en matemáticas, yo creo que soy malo en matemáticas, yo creo que soy alto, yo creo que soy bajito, yo creo que soy fuerte, yo creo que soy débil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, ya está.
Una vez que tú has logrado identificar tu autoconcepto, la psicología recomienda ir al siguiente nivel, el de la autoevaluación. En la autoevaluación, tú lo que vas a hacer es comparar experiencias. Al comparar experiencias de vida, tú vas a identificar cuáles son positivas y cuáles son negativas. Por ejemplo, un sujeto puede decirte lo siguiente. Yo soy consciente que al vivir sin mis padres desde muy pequeño, desarrollé autonomía. Pero soy consciente también que hoy, siendo un adulto, es muy difícil para mí establecer relaciones afectivas cercanas. ¿Se dan cuenta? Él ha autoevaluado sus experiencias. Sabe que el vivir sin padres desde pequeño logró en él autonomía y él lo ve como positivo. Sin embargo, encuentra un aspecto negativo. Es difícil hoy, siendo un adulto, establecer relaciones íntimas, relaciones afectivas cercanas. Allí hay una autoevaluación. Si tú te autoevalúas, puedes ir al siguiente nivel, la autoaceptación. Por ejemplo, imaginemos que una persona sufre de obesidad mórbida, ¿sí? Sufre de obesidad mórbida y decide pues viajar en avión de una ciudad hacia otra. Cuando ella sube al avión, se da cuenta que ocupa mucho espacio. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, ella está sentada en un asiento, pero ese asiento logra incomodar a la persona que está al lado, la incomoda. Tanto así que la persona que está al lado se pone de pie y le exige pues a la aerolínea que le cambie de asiento porque no puede estar sentado ahí, es muy incómodo. Esta persona con obesidad entonces se puede decir a sí misma, ¿qué me está pasando? ¿Hasta qué punto he llegado? Yo me amo a mí mismo, por lo tanto, mi estado de salud debe mejorar. En la autoaceptación, el amor propio nos lleva a modificar aquellas cosas que terminan obstaculizando nuestro desarrollo personal. La autoaceptación es el amor a nosotros mismos, pero es también la toma de conciencias que los defectos que tenemos o dificultades o diferencias o alguna problemática pueden cambiar. Por ejemplo, si bien es cierto las personas que tienen obesidad deben amarse a sí mismas, sí, pero deben también ser conscientes que la obesidad va a alterar su estado de salud, ¿cierto? Y no solo altera su desempeño corporal, sino también hormonal, actitudinal, entre otras cosas, ¿sí? Hay condiciones de salud generales. Entonces, en la autoaceptación, esta persona dirá, mi obesidad efectivamente me ha llevado a un momento incómodo. Creo que es momento de seguir amándome a mí misma. Me amo igual, soy valioso, pero mi estado de salud puede mejorar. ¿Sí? Muy bien. Si esto se logra, la autoaceptación se logra, vamos al siguiente nivel, el autorrespeto. En el autorrespeto, el ser humano es consciente que tiene necesidades prioritarias. Es decir, es consciente que hay una jerarquía en sus necesidades. Por ejemplo, imaginemos que Pepito tiene un examen de la universidad el día lunes. Así que desde el día sábado está dando ya los últimos repasos. Sí, ha estado estudiando desde antes y está dando unos últimos repasos. Sin embargo, no se siente muy seguro. Cree que hay que reforzar aún más algunos conocimientos. ¿Sí? Muy bien. Entonces recibe una llamada de sus amigos. Sus amigos le dicen, oye, ven, vamos a tomar pues a una fiesta. Ay, si ese examen va a estar fácil. Vamos, 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 vamos. Ah, eso lo puedes estudiar después. Si este joven dice no, para mí obtener una buena calificación y lograr un aprendizaje completo en este tema me es sumamente importante. Lo siento, yo los aprecio mucho. Más adelante tendremos tiempo para divertirnos. No es no. Cuando ese sujeto da el no
y está seguro de lo que hace y afianza sus propósitos, se autorrespeta. Ese es el autorrespeto. Y finalmente tenemos a la autoestima. Para el examen de admisión yo les recomiendo asumir que la autoestima es la síntesis de todo lo anterior. ¿Cómo así, profesor? Sí. Si bien es cierto, la autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos, para el examen de admisión esto debe ser concebido como una síntesis. ¿Cómo así, profesor? Sí. Una persona con una autoestima adecuada es una persona que se autoconoce, que identifica su autoconcepto, que se autoevalúa constantemente, que se autoacepta y se autorrespeta. Esa es una persona con una estima adecuada. ¿Sí? Muy bien. Debemos continuar. Hay mucho tema por desarrollar. Entonces, este es el primer componente, el autoconocimiento. ¿Sí? Primer componente del proyecto de vida. El segundo componente del proyecto de vida es la visión y la misión. Muy fácil. La visión involucra todo lo que tú quieres ser. Y la misión involucra lo que debes hacer. La visión es lo que quieres ser y la misión es lo que debes hacer. Por ejemplo, si Juanito se dice a sí mismo, yo quiero ser uno de los más grandes investigadores de la medicina que tiene este país, específicamente en el área de la ontología. Muy bien. Oncología, oncología. Entonces, este sujeto acaba de presentarnos una visión, ¿sí? Hay, por ejemplo, estudiantes universitarios que cuando empiezan la carrera de administración dicen, yo quiero ser un importante empresario. Los conocimientos que tengo en la administración me van a permitir construir mi propia empresa. Y esa es una visión. Quieren ser empresarios. La misión es todo lo que deben hacer para lograrlo. Por ejemplo, si un estudiante preuniversitario se dice a sí mismo, yo quiero ser un gran empresario, entonces todas las acciones que vienen deben orientarse a lograr ese propósito. Entonces voy a estudiar en la Universidad de Administración de Empresas. Luego voy a conseguir un capital. Luego voy a administrar este capital de la mejor manera. Y más adelante podré tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis empresas. La visión es todo lo que quieres tu ser a futuro. Y la misión es lo que debes hacer. ¿Sí? Facilísimo. Profesor, visión y misión han venido en el examen de admisión, no hasta la fecha, no. Continuamos. La orientación vocacional. Para la psicología educativa existe una clara diferencia entre la orientación vocacional y la orientación profesional. La orientación vocacional, si tú la escuchas, a tu mente debe venir una palabra, la palabra elección. En la orientación vocacional se elige, tú eliges, ¿sí? Mientras que en la orientación profesional tú desarrollas tu máximo potencial como profesional. Entonces, la orientación vocacional es el proceso de elección, mientras que la orientación profesional es el proceso de aprendizaje donde desarrollas tus máximas cualidades en respecto a tu carrera, con respecto a tu carrera. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la orientación vocacional. ¿Qué dimensiones, qué aspectos, qué enfoques se observan en la orientación vocacional? Tres. El que nos preocupa a nosotros es el psicológico, porque vamos a ver aptitudes, actitudes, personalidad, ¿verdad? Y valores. El educativo hace referencia a los contenidos que tú vas a aprender. Por ejemplo, hay sujetos que dicen, yo voy a estudiar derecho, ¿sí? Y me fascina porque en los primeros años voy a ver filosofía, voy a poder conocer un poco más sobre la historia y voy a desarrollar más mis conocimientos sobre la lógica. Quiere decir que cuando tú eliges una carrera, tú vas a la página de la universidad y descargas un plan de estudios.
Entonces sabes los cursos que vas a llevar. La siguiente dimensión es la socioeconómica. Allí lo que haces es examinar los salarios, la oferta laboral, la demanda laboral, entre otras cosas. ¿Sí? Vamos a lo que nos interesa porque el tiempo nos quiere ganar. El componente psicológico. Primer componente, tus aptitudes. Ya sabes, lo hemos visto en el tema de inteligencia, una aptitud es un talento, ¿cierto? Es un talento. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo es esto del talento? ¿Cómo es esto de la aptitud? Bueno, tú debes saber que nosotros tenemos una disposición natural para realizar determinadas acciones, ¿verdad? Esto lo vimos en inteligencia. Entonces hay personas que luego de aplicarse la orientación vocacional, se aplica una prueba de inteligencia, obtienen una adecuada habilidad espacial. ¿Sí? Adecuada habilidad espacial. Entonces se orientan a las ingenierías o la arquitectura. Letra B. Los intereses o las actitudes. Los intereses o actitudes son aquellas que involucran ¿qué cosa? Bueno, involucran principalmente aquellas ¿qué cosa? Ojo con esto, mucha atención, tus deseos. Profesor, ¿cómo que deseos? Sí. Lo que pasa es que nosotros, tú sabes, desarrollamos también disposiciones que organizan nuestros conocimientos y nuestra afectividad. Entonces hay personas que encuentran fascinante la construcción de robots. Entonces constantemente siguen programas que se orientan a eso y dicen, hey, yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica. Me interesa la fabricación de sistemas complejos e informáticos como un robot o como un dispositivo, no sé, de comunicación satelital. Entonces las actitudes ya involucra estas valoraciones que desarrollan qué cosa. Tú ya sabes bien, conductas o disposiciones personales. ¿Sí? Muy bien. Finalmente encontrarás dos, los valores y las características de tu personalidad. En los valores, tú vas a encontrar que los seres humanos van a tratar de acercarse a determinados conocimientos por el propósito que lleva este conocimiento. A ver, profesor, sí. Por ejemplo, hay personas que encuentran fascinante la educación, pero no les basta con la educación en sí, sino que creen que la educación puede lograr un fin superior, que es la formación de un buen ciudadano. Otros piensan que la educación nos puede orientar también a una salud física. Entonces, no solo estudian educación, sino que van a la carrera de educación física. No solo estudian educación, sino que se especializan en filosofía, en ética o en historia. Entonces, los seres humanos al elegir una carrera vamos jerarquizando nuestros valores, teórico, económico, estético, social, religioso, político. Profesor, entonces cuando una persona se orienta a valorar y a jerarquizar la teoría por sobre todas las cosas, podría estar muy preocupado por la filosofía. Así es. Profesor, cuando una persona asume como muy importante lo estético, podría orientarse a estudiar artes. Claro que sí. Tenemos entonces un valor estético. ¿Listo? Muy bien. Este entonces es el elemento del componente psicológico. Y para cerrar ya con esto, tenemos a las características de tu personalidad. El famoso Einstein desarrolló una teoría que la vamos a ver en el tema de personalidad, pero brevemente te la presento aquí. Einstein consideraba que hay tres elementos fundamentales en la investigación de la personalidad. Él le llamó a la primera el psicoticismo, luego estaba el neuroticismo y luego estaba la introversión-extroversión. ¿Sí? Una persona emocionalmente estable, fácilmente, era identificada por Einstein como alguien cuidadoso, pensativo, pacífico, controlado, fiable, sociable, amigable, receptivo, alegre, ¿sí? Emocionalmente estable.
En cambio, una persona emocionalmente estable es voluble, ansioso, rígido, impulsivo, etcétera. ¿Sí? El famoso Einstein encontró que nuestra personalidad se orienta al desarrollo de determinadas características en el futuro. Entonces, imaginemos que un sujeto diga, yo quisiera estudiar psicología, pero no me gusta hablar con las personas. Bueno, entonces vamos a tener un gran inconveniente, ya que el psicólogo debe mostrar una disposición para comunicar sus conocimientos o ayudar a las personas. Entonces, en ese sentido, todas las carreras profesionales tienen un perfil. Tú visita la universidad que quieras en la página de internet y busca el perfil profesional. Si tú ves que tu personalidad va de acuerdo con ese perfil, pues bien, hay una compatibilidad. Es posible que encuentres a esa carrera como satisfactoria, ¿cierto? Pero si no lo es, tal vez encuentres complicaciones. ¿Listo? Profesor, entonces podemos inferir que una persona con alto puntaje en introversión tendría dificultad para desempeñarse en el campo de la psicología o la educación. Así es, eso es correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos conocido al famoso proyecto de vida. Ya lo tenemos, lo hemos desarrollado. Para terminar con la adolescencia, miren que le hemos dedicado una hora a la adolescencia. Para terminar con la adolescencia. Profesor, ¿por qué en el recuadro encontramos un desarrollo emocional? Lo que pasa es que tú eres una persona muy inteligente y te has dado cuenta de algo. En la primera notamos, sentimiento deja de ser preponderante sobre la razón. Algo que nos muestra el famoso desarrollo humano es que si un adolescente desarrolla de manera adecuada su tarea del yo, identidad versus confusión de roles, entenderá que sus sentimientos tienen motivos y que estos motivos deben llevarlo a un crecimiento personal. Entonces, los sentimientos dejan de ser preponderantes sobre la razón. ¿Por qué? Porque ya encontró los motivos que lo impulsan al desarrollo de su carácter. ¿Sí? En segundo lugar, tienes que una emotividad disminuye con excepción del primer amor. Es que a nivel emocional, si los adolescentes eligen a alguien, entonces consideran que su centro de atención, no el único, está en esa persona. Entonces la emotividad ya se focaliza. Los estados de ánimo del adolescente son más consistentes, sí, se espera eso, que de acuerdo al desarrollo de sus actitudes, sus valores y sus creencias, manifieste una mejor disposición. Profesor, ¿los adolescentes tienen periodo de crisis? Sí, si los adolescentes no han podido desarrollar la tarea del yo, identidad, confusión de roles, según Erickson, es porque durante la niñez no han logrado tampoco el desarrollo de la laboriosidad versus inferioridad. Entonces, si no hay un autoconcepto sólido, es posible que encuentren los sentimientos de vacío. ¿Por qué? Porque no identificó sus habilidades o cualidades personales. Y finalmente tienes los cambios emocionales, cambios que van desde la rebeldía hasta la depresión. Profesor, ¿es natural que un adolescente sea rebelde? No, los libros de desarrollo humano no dan evidencia científica de algo rebelde como constante en la adolescencia, no. Lo que sí se habla es de una etapa de cuestionamiento. Es posible encontrar la fabulación personal y la audiencia imaginaria y encontrar un cuestionamiento, pero una rebeldía, una desobediencia grave, inmediata, intensa y constante, no. Profesor, ¿se encuentran casos de depresión en los adolescentes? Por supuesto. Algo que el desarrollo humano señala es que los adolescentes y los adultos intermedios, se parecen en algo. ¿En qué? En que en los adolescentes y los adultos intermedios el cuerpo cambia. Y estos cambios corporales generan nuevas expectativas.
Y a veces las expectativas del adolescente son apremiantes, son mucho más intensas. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque el autoconcepto que han construido se somete a prueba con el entorno, con los amigos, con la pareja, con los estudios. ¿Es posible encontrar estos casos? Sí. Pero bueno, ya hemos tenido una clase de procesos afectivos, ya sabes diferenciar a la depresión, sabes lo que es también, la hemos visto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué debemos nosotros saber para cerrar la adolescencia e ir a la adultez temprana? Pues no nos olvidemos del desarrollo moral, ¿sí? Me voy al desarrollo moral entonces. Esto de aquí. No nos olvidemos, por favor. Para el famoso Kohlberg, siguiendo a la teoría de Jean Piaget, el desarrollo moral tiene, recuerda tú, tres niveles. Tienes un nivel preconvencional, tienes un nivel convencional y tienes un nivel postconvencional. En el nivel preconvencional, según el famoso Kohlberg, los seres humanos han logrado algo. ¿Te acuerdas en el preconvencional? En el preconvencional hay simplemente la obediencia heteronomía, el individualismo y el intercambio. En la convencional, tú lo que tienes es la regla de oro, ¿te acuerdas? Y la ley y el orden. Y en el postconvencional tú tienes dos etapas. La moralidad del contrato, también llamada moralidad del acuerdo, y la etapa 6 es la moralidad universal, también llamada autónoma o de los principios éticos universales. Según el famoso Jean Piaget, según el famoso Jean Piaget, sabes que en la adolescencia hay nuevos niveles de abstracción. Así que puedes pensar en la justicia, puedes amar la libertad y puedes odiar las injusticias. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hizo el famoso Kohlberg? El famoso Lawrence Kohlberg lo que hizo fue presentarnos en la etapa 5 algo muy interesante, que los seres humanos son conscientes de la existencia de las leyes y que el propósito de las leyes pueden ir incluso más allá de la voluntad humana. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Quiere decir que a la larga es mejor para la sociedad obedecer las leyes. Profesor, entonces, en una etapa 5 el ser humano es consciente de que las leyes pueden ir también en contra de ciertas cuestiones elementales y básicas, sí, pero a la larga estas son más convenientes. ¿Por qué? Porque no es algo puramente individual, sino colectivo. A ver, profesor. Por ejemplo, durante la pandemia, las personas no querían utilizar el cubrebocas. Algunos señalan, no, que me estoy ahogando, no, que por aquí, no, pues por allá. Entonces encontramos algo importante, el desarrollo de la ciudadanía. Aquí en este país, si tú no usas cubreboca, te multan. Pero yo te pregunto algo. ¿Has visto las noticias en otros países? En otros países el cubrebocas no es obligatorio. ¿Pero saben por qué? Porque en otros países hay ciudadanía. El ser humano se respeta. Entonces saben qué contextos utilizar la mascarilla y saben qué contextos no. Quiere decir que hay una educación cívica que le permite al sujeto establecer lo siguiente. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Yo no puedo afectar tu salud y no quiero que tu salud, así es, se vea deteriorada. Entonces, ese desarrollo moral, ese desarrollo de la ciudadanía está en la etapa 5. El ser humano es consciente que mi voluntad puede exigir algo, pero por un bienestar social es mejor acatar las leyes. ¿Se dan cuenta? Hace poco, durante las Olimpiadas de Tokio, la BBC de Londres hizo muchos reportajes acerca de cómo Japón es una ciudad muy, o perdón, cómo Japón y específicamente Tokio, Tokio es una ciudad muy limpia a pesar de no tener muchos tachos de basura en las calles.
Uno no encuentra tachos de basura por allí, sino que las personas ya han desarrollado elementos de su ciudadanía, donde contaminar no solamente me afecta a mí, sino afecta a todos. Esa es la moralidad del contrato, la moralidad de los derechos individuales y de la ley democráticamente aceptada. Ah, profesor, es por eso que cuando he visto algunos documentales, los extranjeros como los alemanes, se sorprenden cuando alguien llega a vivir y le encanta el chisme. Así es, hay distintos documentales muy interesantes sobre cómo el modo de vivir de los europeos se sorprende frente al modo de vivir de otras sociedades, ¿verdad? En los países europeos se sabe que la mayoría de personas se dedica al desarrollo de su individualidad, así que no es muy proclive a caer en los chismes. Si tú haces algo, no le importa. En cambio, el psicólogo social, el psicólogo peruano social muy importante, el famoso, eh, acabo de olvidar su apellido. Iba a decir Morikawa, pero Morikawa es el que descontaminó la laguna. Jorge Yamamoto. Ahí está. Famoso psicólogo social Jorge Yamamoto dice que en los peruanos hay mucha tendencia al chisme, a preocuparnos en lo que vive el otro, lo que le pasa al otro. Incluso en las redes sociales encontramos esto, ¿sí? La moralidad del acuerdo es esa moral donde respetamos la privacidad, respetamos la autonomía, respetamos la individualidad y respetamos la ley. Entonces, en el dilema de Heinz, tú encuentras algo interesante. A favor de Heinz, ¿qué pasa en la moralidad del nivel 3 de la etapa 5? Que tú puedes leer aquí a favor. A favor decía esto. La ley no se establece para estas circunstancias. No está bien tomar el medicamento en esta situación, pero se justifica. En contra encuentras lo siguiente, dice, el fin puede ser bueno, pero no justifica los medios. Profesor, entonces estamos de acuerdo que el desarrollo de una democracia implica pues la etapa 5. Así es. La etapa 5 te diría pues que el fin no justifica los medios. Ah, ya, profesor. Entiendo. Entonces aquí se habla de la democracia, el respeto de los derechos individuales y de las convenciones sociales. Así es. En la etapa 6, también llamada etapa de la moralidad de los principios éticos universales, vas a encontrar el cuestionamiento. Según la psicología, la etapa 6 es la etapa donde el ser humano se ha construido una moral capaz de debatirla a un nivel alturado. ¿Cómo que a un nivel alturado? Así es. Los debates sobre la eutanasia, los debates sobre el aborto a un nivel alturado están en esta etapa. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque en esta etapa, en un nivel filosófico, en un nivel académico, en un nivel jurídico, en un nivel intelectual, se dispone del conocimiento necesario para poder debatir, argumentar y dialogar acerca de las leyes que podrían atentar contra el desarrollo individual, que podrían. Entonces, en la posición a favor, tú encuentras lo siguiente. El sujeto dice, esta es una situación que lo obligó a elegir entre robar y dejar morir a su esposa. Es una situación donde tiene que hacerse la elección. Robar es moralmente correcto. Él actuó en términos del principio de preservar y respetar la vida. En contra, Heinz enfrenta la decisión que, si debe considerar a las otras personas que necesitan el medicamento, tal como su esposa. Él no debería actuar de acuerdo a sus sentimientos por su esposa, sino en consideración al valor de todas las vidas involucradas. Les voy a dar un ejemplo para cerrar con esto, ¿sí? Ustedes seguramente se han dado cuenta que en Estados Unidos, no sé si ustedes lo han visto en las noticias, es una noticia reciente.
En Estados Unidos se desecharon 1 millón de vacunas vencidas, ¿sí? Vacunas vencidas. Y esto provocó un escándalo internacional. ¿Por qué? Porque hay países que no tienen acceso a las vacunas. Pero este país, Estados Unidos, tiene vacunas de sobra. De tal manera que se han desechado 1 millón de vacunas. 1 millón de vacunas. Profesor, pero ¿cómo es posible esto? Así es. Aquí está la etapa, pues, la etapa 6 del nivel 3. ¿Cómo así, profesor? Hay personas en Estados Unidos que no quieren vacunarse. Y al no querer vacunarse, las vacunas se han vencido. Profesor, entonces no es un asunto de gestión, no es que se le hayan vencido porque no pudieron ponérselas a todos. No, no, no. Sino que no se quieren vacunar. Entonces se ha generado un escándalo internacional porque las personas dicen, pero ¿por qué no las donaron? Otros pudieron haberse vacunado. Ese es el nivel 3, la etapa 6. Las personas se indignan porque hay personas que están muriendo debido a que no se están vacunando, pero hay lugares donde las vacunas sobran y se desechan por estar vencidas. Increíble, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces el nivel 3, la etapa 6, el desarrollo moral. Muy bien. Terminamos ahora sí. Nos vamos a la adultez temprana. La adultez temprana, tú debes saber, es aquella etapa del desarrollo humano que comprende desde los 20 hasta los 40 años. ¿Sí? Entre los 20 y 40 años, tú seguramente te has dado cuenta, tú eres lo máximo y dices, profesor, entre los 20 y los 40 años, el ser humano alcanza su máximo nivel corporal. Así es, eso es correcto. Por lo tanto, en el desarrollo físico que vamos a encontrar. Bueno, en el desarrollo, tú ya sabes, ¿verdad? Físico, nuestro sistema inmunológico está al máximo nivel. ¿Cierto? Se espera que si nos enfermamos nos podamos recuperar rápidamente. Ahora, dato importante que quiero señalar. En el examen de admisión del 2019 me presentaron un enunciado muy interesante que decía, el adolescente tiene gran desarrollo físico, mayor fuerza, energía y resistencia. Te pregunto y te leo por el chat. ¿Eso es correcto para el adolescente o para el adulto temprano? Tiene gran desarrollo físico, mayor fuerza, energía y resistencia. ¿Eso le podemos atribuir al adolescente o al adulto temprano? A ver, te leo. Esto dice a un enunciado de una pregunta del 2019. Tiene gran desarrollo físico, mayor fuerza, energía y resistencia. Ese es del adulto temprano. No te vayas a confundir. En el desarrollo cognoscitivo, nosotros tenemos lo que Claude Sinot llamó pensamiento postformal, también llamado pensamiento dialéctico. Voy a brindarte el ejemplo rápidamente. Claude Sinot hizo la siguiente prueba, ¿sí? Esta es la prueba de Claude Sinot, ojo. Se le presentó el siguiente problema a adolescentes, ojo, adolescentes. Le presentaron el siguiente problema. Le dijeron, mira, Juanito y María están discutiendo, ¿sí? Los dos han construido una relación afectiva, una relación amorosa, son pareja, pero están discutiendo, ¿por qué? Porque Juanito es muy impuntual, muy, muy impuntual. Cada vez que se van a reunir, él siempre llega tarde. Ella le ha dicho, ella le ha dicho, ella le ha dicho, tú vuelves a llegar tarde y esta relación se acaba. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasaría si te dijera que Juanito vuelve a llegar tarde? Gracias al razonamiento hipotético deductivo, al pensamiento hipotético deductivo, el adolescente va a decir, ah, de todas maneras van a terminar. Pero cuando Claude Sinot observa el pensamiento del adulto temprano, se da cuenta que este cambia. Porque el adulto temprano le dice, depende. ¿Depende de qué? Quiero saber más información. Quiero saber por qué él llega tarde. Tal vez es médico y constantemente está en emergencias.
¿Vive lejos? ¿Uno vive más lejos que el otro? ¿Con qué frecuencia se encuentran? Tal vez él está un poco cansado, tal vez es demasiada presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento del adulto temprano se caracteriza por que a pesar de hallar las contradicciones, las relativiza. Va a estar muy interesado en encontrar factores, probabilidades, circunstancias y combinarlas. Ese es el pensamiento dialéctico. Lo relativiza. Hay contradicciones, pero trata de sintetizarlas, superarlas y relativizarlas. ¿Sí? Ese es el pensamiento posformal o dialéctico. A nivel del desarrollo psicosocial, según el famoso Erickson, ocurre la tarea del yo llamada intimidad versus aislamiento. En esta tarea del yo, tú vas a encontrar algo muy interesante. ¿Qué vas a encontrar? En primer lugar, tú lo que vas a encontrar aquí, en esta tarea del yo, es que un ser humano que ha logrado superar la tarea de la adolescencia ya es capaz de darse cuenta de algo. ¿De qué? Que todas las personas que formen parte de su círculo íntimo, pareja, amigos, familia, deben aportar a su proyecto de vida. Para el famoso Erickson, un adulto temprano sano es un adulto que es consciente que sus amistades, su pareja y su familia deben contribuir al proyecto de vida. Entonces, su intimidad termina siendo saludable. En cambio, un adulto temprano que no es consciente de ello y construye lazos afectivos con personas que le hacen daño, a la larga se va a aislar porque va a decepcionarse de la afectividad. Entonces dice, no, me han traicionado demasiado, así que ahí nomás, no vuelvo a confiar en nadie más y se aísla, lo que más adelante va a generar un estancamiento. ¿Sí? De acuerdo al desarrollo humano, hay ciertos, podemos llamarle así, ciertos momentos donde se esperan determinadas cosas. ¿Sí? Esto no es absoluto, esto puede cambiar, esto es flexible. Por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, los textos de desarrollo humano señalan que generalmente las personas entre los 20 y los 30 años desplazan la autoridad paterna, buscan una pareja y fortalecen esa relación afectiva. Entonces van a terminar su formación universitaria o profesional. Entre los 30 y 31 años, consolidan sus habilidades laborales, profesionales, académicas y desarrollan un proceso de autoconocimiento actualizado. Ahora actualizan su autoconocimiento. Se van de viaje, toman un tiempo para sí mismos, reflexionan sobre sus vivencias, etc. Entre los 35 y 40 años se espera que se logre ya una plena independencia. El sujeto se sienta apto para los nuevos desafíos y desarrolle una responsabilidad social. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos en la adultez temprana. Profesor, ¿y qué hay del desarrollo emocional? El adulto temprano espera que a nivel emocional exista una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque el carácter ya se está consolidando. Los sentimientos tienen motivos que se pueden focalizar muy bien. El sujeto puede decir, hey, yo soy una persona responsable, puntual, empático y asertivo. Espera consolidar esas características, esas cualidades de su personalidad. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Adultez intermedia, entre los 40 y 65 años. Aquí ya empieza el deterioro del ser humano a nivel corporal. Algo interesante es que aquí en la adultez intermedia vamos a encontrar capacidades que ya están en deterioro. Pero lo que más nos llama la atención es el famoso climaterio y su respectiva menopausia. El famoso climaterio y su respectiva menopausia. Profesor, ¿cómo es esto? Brevemente antes que el tiempo nos gane. Debemos nosotros saber que hay una diferencia.
El climaterio es también llamada perimenopausia e involucra varios años donde hay cambios físicos y cambios psicológicos. ¿Sí? Hay cambios psicológicos, hay cambios, sí, hay cambios psicológicos. ¿Que son muchos? Ah, no, eso no. Eso lo vemos en el cuadrito de al lado. Entonces, la perimenopausia es un periodo de varios años donde hay cambios físicos y psicológicos. En cambio, la menopausia es el fin de la menstruación y de la capacidad de tener hijos. Entonces, se sabe que una mujer que tiene menopausia va a experimentar bochorno, sudoración nocturna, resequedad vaginal, coito doloroso. La evidencia científica señala que hay un apoyo moderado en trastornos del sueño. Es decir, hay trastornos del sueño, sí lo hay, pero son moderados. Profesor, ¿y los cambios de ánimo existen? Sí existen, pero no se da en todos los casos o la mayoría. El apoyo es escaso. Ah, ya, ya, ya. Entonces no te olvides, hay una diferencia entre el climaterio y la menopausia. ¿Listo? En el desarrollo cognoscitivo, deben ustedes recordar que aquí la inteligencia cristalizada se fortalece. Se fortalece como, por ejemplo, en el vocabulario. Ahora, hay un detalle aquí. La creatividad de un adulto intermedio se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por su calidad. Algunos libros de desarrollo humano, cuando hablan de esta dimensión, hacen relación a los premios Nobel. ¿Por qué, profesor? Porque la mayoría de personas que ganan los premios Nobel están en esta etapa del desarrollo, entre los 40 y 65 años. ¿Quiere decir que sus trabajos académicos se consolidan aquí? Sí, su creatividad obedece más a la calidad. Profesor, ¿podemos entonces nosotros inferir que la creatividad del adulto temprano se fundamenta en una fluidez de ideas? ¿Hablamos de cantidad? Así es. Aquí hablamos más de calidad. En el desarrollo psicosocial del adulto intermedio, vamos a encontrar a la tarea del yo de Erickson llamada generatividad versus estancamiento. Algo que ustedes deben recordar es que el famoso Erickson escribió esta obra en la década de los años 60. 60. Y Erickson concibía la generatividad como una orientación humana para contribuir a la próxima generación. Es decir, el ser humano generativo es un ser humano que ha desarrollado de manera adecuada su proyecto de vida, ha logrado sus objetivos y ahora tiene un compromiso con su familia y su sociedad, así que cree que puede aportar a ella de la mejor manera. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a un empresario que le brinda charlas a sus trabajadores y los motiva para seguir teniendo una vida saludable, ese pues sería alguien generativo. Si tenemos que una madre de familia está muy atenta por cumplir con la función afectiva, la del soporte emocional, la empatía con sus hijos, se muestra generativa. Si encontramos un padre de familia que está muy preocupado por la situación política y social y cree que puede aportar a través de un buen cumplimiento de su ciudadanía, es un adulto intermedio generativo. ¿Sí? En cambio, un adulto intermedio estancado es un adulto intermedio que para el famoso Erickson realiza la regresión. ¿Te acuerdas de la regresión? Es un mecanismo de defensa donde el ser humano adopta conductas anteriores del ciclo vital. Entonces, si un sujeto, por ejemplo, dice, ay, mi vida es tan rutinaria, siento que en mi vida yo no soy el protagonista, así que se acabó. Me voy a ir 5 días con mis amigos, no voy a contestar el celular y se lo da a su esposa o a su pareja. Ese sería un adulto intermedio estancado, ya que piensa que puede vivir nuevamente su juventud y realizar todas aquellas acciones de manera irresponsable en otro contexto, en otra situación, en otro momento de su vida.
Entonces, un adulto intermedio estancado generalmente desarrolla la regresión. Quiere adoptar conductas anteriores en el ciclo vital. Profesor, en el desarrollo humano en la adultez intermedia existe un desarrollo emocional, por supuesto. Algo que les había comentado es que el adolescente y el adulto intermedio se parecen en algo. Se parecen en que ambos tienen un cambio corporal importante. Eh, Hoy, por ejemplo, se sabe que las personas que sufren de obesidad también sufren, hay una relación, hay una correlación alta, lo pueden buscar. Hace poco esto se publicó, me parece, en el diario El País. Lo leí, me parece, en el diario El País. Hay una fuerte correlación entre la disfunción eréctil y la obesidad. ¿Por qué, profesor? Bueno, el colesterol no contribuye a la circulación sanguínea y para que haya una erección es necesaria la circulación sanguínea. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, durante el estado de salud deteriorado, también hay consecuencias no solo cognitivas, sino sexuales. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Que así como en el adolescente hay cambios corporales y como consecuencia hay cambios también sobre su autoconcepto y su autoestima, en el adulto intermedio también existe esto. Las fatigas, la insuficiencia sexual, los achaques físicos pueden llevarlo, así es, a un deterioro emocional. También está el aspecto de que si tuviera hijos, estos ya crecieron, así que está la expectativa de que ellos ya construyan su propia vida. Entonces va a haber una cierta distancia, lo que puede provocar cambios emocionales. ¿Sí? Muy bien. Terminamos última etapa del desarrollo, la adultez tardía. En la adultez tardía, tú vas a tener a un ser humano desde los 65 años en adelante. En el desarrollo físico tenemos a las enfermedades crónicas. Las investigaciones en desarrollo humano revelan que hay un factor importante aquí, el estilo de vida del adulto temprano. Si tienes un adulto temprano que se dedicó a consumir muchísimos cigarrillos, muchísimo alcohol y una nutrición no balanceada o altamente deteriorada, tendrás un adulto tardío más propenso a las enfermedades, ¿cierto? También sabes que el sistema inmunológico aquí está en deficiencia. Lo hemos podido ver también con el COVID-19, ¿verdad? La mayoría de personas que lamentablemente han fallecido han tenido enfermedades preexistentes o han estado en una adultez tardía, ¿cierto? Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, hay que siempre señalar que la inteligencia cristalizada es ascendente, así que el desarrollo intelectual puede continuar. Sin embargo, el ejercicio del mismo es algo que se requiere de manera constante. Profesor, ¿cómo así? Sí, los ancianitos pueden de repente irse a comprar periódico y quedarse media hora conversando con el que vende periódico. O si va al mercado se demora una hora porque 20 minutos se dedicó a conversar con la casera o con la vecina o con alguien. Es porque la intelectualidad, el ejercicio del intelecto, del lenguaje, del vocabulario, de manera evolutiva, requiere de una ejercitación, ¿sí? Entonces, para no deteriorarse, ellos van a buscar maneras de compensarlo, ¿sí? Van a buscar maneras de compensarlo. Un crucigrama, de repente un pupiletras, una lectura del diario, etcétera. En el desarrollo psicosocial existe la tarea del yo integridad versus desesperación. Para el famoso Erickson, la integridad involucra que este adulto tardío haya logrado desarrollar y cumplir todos los objetivos de su proyecto de vida, de tal manera que ha alcanzado la plenitud del yo, se acepta a sí mismo tal y como es y acepta que va a morir, sabe que pronto se acercará la muerte y no le desarrolla un mayor miedo. Hay miedo, sí, pero no es intenso, es una aceptación sobre el fin de la vida. Acepta que va a morir y acepta que en el poco tiempo que tiene puede brindar todavía alguna ayuda
consejos, experiencias, etcétera. ¿Sí? En cambio, un anciano desesperado para Erickson es un anciano que tiene un pánico a la muerte. ¿Por qué? Porque vive en un constante arrepentimiento. Piensa que el tiempo ya se acabó y que no pudo lograr lo que quiso. Entonces, este periodo de desesperación involucra un arrepentimiento de todas las oportunidades perdidas. Profesor, quiere decir que cuando encuentro yo un anciano que es muy tacaño, muy renegón, chismoso, ¿es posible que sea un anciano no íntegro? Por supuesto, por supuesto. Está en estos últimos momentos de su vida no concentrado en su plenitud del yo, sino en obstaculizar las vivencias de los otros. Ese puede ser un anciano desesperado, ¿sí? Y para terminar tenemos el desarrollo emocional. Si este anciano ha estado casado y ha tenido una pareja, se enfrenta a un gran problema, el problema de la pérdida. Claro, profesor, son una pareja y uno de los dos debe fallecer. Entonces va a experimentar una fuerte, fuerte situación al saber que su ser querido ha fallecido. ¿Sí? Entonces vamos a notar que en el desarrollo emocional debe estar el sujeto preparado para aceptar la partida del ser querido. Ahora es importante que a nivel de la sexualidad se note lo siguiente, y esto lo vamos a trabajar ya. Esto lo vamos a trabajar ya en el tema de sexualidad. Miren, el desarrollo sexual es un desarrollo ascendente, pero hay una diferencia importante entre los hombres y las mujeres. Para el famoso investigador Alfred Kinsey, el desempeño sexual del hombre es ascendente hasta los 20 años también, pero luego decae poco a poco. En cambio, en el de las mujeres es ascendente hasta la adultez intermedia y de allí recién decae. Lo que pasa es que evolutivamente, ustedes saben, las mujeres tienen una estructura corporal que presenta una sexualidad, por así decirlo, más duradera, ya que, y esto no me lo invento, puedes buscarlo en un libro de desarrollo humano, de nuevo, Ruth Feldman, Diane Papalia, donde la estructura corporal de la mujer, al tener esta disposición de concebir, requiere otro rendimiento, a diferencia de la del hombre. ¿Sí? La sexualidad en el adulto tardío puede ser activa también, pero se compensa con el compromiso, la afectividad, la confianza, el respeto, la buena comunicación, el recuerdo, la nostalgia, etcétera, etcétera. Muy bien, hemos terminado. Nos vamos a resolver la guía y cerramos con las preguntas de admisión. A ver, vamos con la guía. Pregunta de la guía. Ahí está. Primera pregunta de la guía. Dice así. Según Erickson, durante la adultez temprana, la tarea a resolver para el desarrollo de la personalidad es, muy bien, intimidad versus aislamiento. Perfecto. Clave de la uno, dedo. Pregunta número 2. Si un adolescente piensa que al probar una droga por primera vez no se volverá adicto, es un ejemplo que podría ilustrar la característica cognitiva denominada. Bueno, la única posible aquí sería la fabulación personal. Necesitaría más contexto, ¿no? Pero hay que marcar una. 2, avión. 3. A ver, acá viene lo bueno, la 3. En la 3 hay que hacer algunas precisiones. Dice, es una etapa de carácter epigenético y universal en toda la sociedad. Lo que pasa con la adolescencia es lo siguiente. Algunas culturas, por ejemplo, como la cultura judía, tiene algo llamado el bar mitzvah, donde tienes un ritual, por ejemplo, o una ceremonia, donde los niños pasan a ser parte de la comunidad ya de otra manera. Algunos los consideran ya un adulto o un adulto joven. Entonces, la número uno sería falsa, ya que tiene variaciones socioculturales. La número 2 dice, ¿es una etapa intermedia entre la niñez y la adultez intermedia? Bueno, es entre la niñez y la adultez. ¿Sí?
La pubertad ocurre durante los 11 y 20 años. Bueno, esa es la adolescencia. Durante esta etapa, la tarea del yo, ya, la clave sería dedo, ¿verdad? Muy bien, Azucena, la clave es dedo. Pregunta número 4. La número 4, por ejemplo, es una pregunta que no corresponde a la clase de hoy. Es una pregunta de sexualidad, porque esto lo vamos a ver con la teoría de Stenberg. La clave aquí es intimidad. Y esta fue pregunta de admisión, si no me equivoco, del 2016. Si no me equivoco. Lo veremos en su tiempo. Pregunta número 5. Teresa se prueba varias prendas de ropa y pasa mucho tiempo frente al espejo antes de salir, pensando que todos la mirarán. Esta es una muestra del error cognitivo llamado muy bien Azucena, Katy, muy bien Shari, muy bien Diego. Sería la famosa audiencia imaginaria. 5 besos. Pregunta 6. Pensamiento en la adultez temprana, o sea, la dimensión cognoscitiva. A ver, número 1. Cada vez que un adulto temprano toma una decisión, evalúa los puntos a favor y en contra. Eso es correcto. Pensamiento dialéctico y relativista. 2. Planea estudiar una carrera valorando las ventajas que le ofrece. Eso es posible, pero más se le atribuiríamos a un adolescente. Pondera una situación adversa apreciando también lo positivo. Eso es correcto. Pensamiento dialéctico. 4. Le da mucha importancia a su imagen personal. Bueno, eso podría ser audiencia imaginaria. La número 5 dice, considera que solo debe cuidar a sus hijos adolescentes y sus padres ancianos. Es posible que haya tenido hijos, pero más se le atribuye esto a la adultez intermedia. Entonces sería 1 y 3. La clave aquí sería casa. Pregunta número 7. Angélica es una adolescente que ha decidido postular a la universidad, por ello estudia en una academia. En ocasiones se queda repasando en la casa de una amiga hasta muy tarde, por lo que su madre le ha pedido que regrese más temprano a casa. Ella contesta, no me va a pasar nada, a mí nunca me van a robar. La respuesta de Angélica evidencia la característica del pensamiento adolescente denominada. Muy bien, así es Diego, excelente Katy, fabulación personal. Pregunta número 8. A Francisco le encanta crear memes en las redes sociales, pero es tímido. Lo que hace que tenga dudas en estudiar la carrera de las ciencias de la comunicación, la cual le agrada. Según el análisis FODA, la timidez en el caso de Francisco representa así es, la timidez sería una debilidad. Perfecto. 8 casa. Muy bien Miriam, muy bien Valentina, muy bien Hans. Pregunta número 9. Es el acontecimiento del desarrollo en donde se dan importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Además, es la etapa intermedia entre la niñez y la adultez. Muy bien, esta sería la famosa adolescencia. Muy bien. Clave de la 9, beso. Pregunta número 10. Dice, si para alcanzar lo que se proyecta en el futuro, un adolescente establece que debe estudiar organizadamente y ser perseverante, está planteándose su... A ver, muy bien, la misión, excelente, porque dice aquí lo que debe hacer, ¿verdad? Lo que debe hacer. Muy bien. La clave de la 10 entonces es beso. Muy bien. Justo, perfecto. Son 11:45. Excelente. ¿Me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión? Sí, muy bien. Voy a empezar con las preguntas más cercanas, ¿sí? Del 2019. Voy a empezar con esas preguntas. Máxima concentración, por favor, ¿ah? Máxima concentración.
¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a actualizar esto. Voy a cerrar esto. A ver, ya. A ver. Muy bien, vamos con esta pregunta primero. Son exactamente las 11:47, 11:49. Leo tu clave. Vamos. Un minuto, por favor, me van a disculpar, tuve que reiniciar. Lo que pasa es que eso está desde otro dispositivo. A ver, vamos a ver. Dun, 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 dun. Vamos a ver. Pero ¿fue hace poco o hace mucho? Porque creo que recién ha sido. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que eso estaba desde otro. A ver, listo. Vamos a volver a presentarlo. Bueno, lo vuelvo a presentar y ya lo leo con ustedes, ¿sí? A ver, porque ya habían pasado los 2 minutos, creo, ¿o no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esto va así, eso va acá. Se comparte. Listo. Muy bien. Sí, porque creo que se había cumplido el tiempo. Bueno, en todo caso, vamos a ver.
Lucero dice, alumna del tercio superior, dejó de frecuentar a sus amigos para relacionarse con jóvenes despreocupados e inconstantes. Ella está disgustada porque los profesores le llaman la atención y no a sus nuevos amigos. Bueno, a ver, voy a leer las claves. A ver, me dicen las claves. ¿Verdad? Dice profesor, no está compartiendo pantalla. Eso es hace un minuto, pero creo que habíamos. Bueno, listo. Bueno, ya está. La clave, por favor. Leo, a ver, Azucena me dice beso, Shadey beso, Leslie beso, Valentina beso. Muy bien. La número uno es una conducta de riesgo porque ella se está juntando con personas despreocupadas, ¿verdad? Entonces la número uno sí es. La número dos dice, Berta al observar que sus amigas han adelgazado rápido, ya no quiere comer y se encierra en su habitación. Eso también es una conducta de riesgo. Puede desarrollar un trastorno alimentario. La número 3 dice, María es enamorada de Luis. Esa ya hemos dado las tres razones por las cuales es una conducta de riesgo. Entonces la clave efectivamente sería uno, 2 y 3. Muy bien. La clave entonces es beso. Listo. Profesor, Sí, te escucho. una duda respecto a la 4. Para que sea una conducta de riesgo, debieron haber quitado la parte donde ella dice que está asistiendo al, perdón, la número 3, donde dice que ella está yendo a un psicólogo, creo que mencionaron. La 5. La 5. Ajá, la 5 ella ya recibe ayuda. Por lo tanto ya no es conducta de riesgo. Ujú. Así es. Lo has dicho muy bien. La número 5 no es de riesgo porque en la número 5 ella ya está recibiendo ayuda. Su compañero, a ver, vamos a abrir el chat. A ver, dice su compañero Jericho, dice, bueno, la 5 ya sabes Jericho por qué no es. La 4, vamos a leer la 4. La 4 dice, Carmen, cuyos padres se acaban de separar, discute y contradice de muy mala manera a quienes desean conversar con ella. Bueno, Jericho, en la número 4 no hay una conducta de riesgo por una sencilla razón. La número 4, ¿qué consecuencias tiene en la conducta de Carmen que pueden deteriorar su escalera de la autoestima? ¿Podremos inferir nosotros que lo acontecido con Carmen tiene acaso una solución que puede ser inmediata? Sí, por supuesto. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la uno, la 2 y la 3 tienes conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque alteran el desarrollo de su proyecto de vida. En la 4, ¿acaso esta conducta va a alterar de manera contundente su proyecto de vida? No. En la número 5, ¿esto alteraría su proyecto de vida de manera contundente? Tampoco. En la 5 está recibiendo ayuda. Y en la 4 no hay una situación que vaya a transformar de manera definitiva su proyecto de vida. Cambio en la uno, en la 2 y en la 3, sí, ¿verdad? Por favor, me confirman si está claro que la clave aquí es beso. ¿Listo? Podemos continuar entonces. Uy, ya el tiempo nos ganó. Creo que vamos solamente con una pregunta de admisión más, ¿ah? Vamos, creo que con una pregunta de admisión más. A ver, el tiempo nos ha ganado. No pensé que nos íbamos a tardar tanto con esta pregunta. Bueno, continuamos, antes que el tiempo nos gane. A ver, vamos con esta, sí que es reciente. A ver, son 11:55 más 2 serían 11:57. A las 11:57 leo tu clave. Vamos.
Muy bien, 12:57 son. Señale cuáles de los siguientes enunciados corresponden al desarrollo del adolescente. Bueno, creo que aquí no tenemos dificultad en señalar que están las dimensiones físicas, psicosociales y cognoscitivas del ser humano. Pero hay un problema. Creo que estamos de acuerdo, no tenemos dificultad, ¿verdad? Estamos de acuerdo con Lenin, con Shadey, con Daniel. Estamos de acuerdo con Diego, con Leslie, con Katy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? A ver, puede representar objetos y plantear situaciones hipotéticas. Eso es correcto porque son las operaciones formales de Jean Piaget. La número 2 dice, desarrolla una necesidad de identidad y afirmación personal. Claro, es la tarea del yo de Erickson. La número 3 tiene dificultad para comprender opiniones diferentes a la suya. Por supuesto, es posible encontrar aquí un cuestionamiento, además de la audiencia imaginaria y la fábula personal. Y la número 4 no, ya que la número 4 nos presenta, así es, así es, la número 4 nos presenta a una característica de la adultez temprana. Así que la clave es avión. 1, 2 y 3. Muy bien, listo. Vamos a ver qué horas son. Uy, 11:59. Ya, vamos con la última pregunta. Vamos con la última pregunta. Dice así. Juana, quien acaba de conseguir su primer empleo luego de terminar la universidad, está muy ilusionada con su próximo matrimonio, dice. Desea tener hijos, dice, ¿no? Y destacar en su trabajo. Juana está en la etapa de la, por supuesto, 2014-1 sería la famosa adultez temprana, por supuesto. La clave sería dedo. Muy bien, listo, lo hemos logrado. Espero que tengan una linda semana, que les vaya muy bonito, cuiden muchísimo su salud, que les vaya muy bien. Nos vemos.